Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas Bueno, noches, es un ingeniero. gusto empezar esta jornada del NAC con, con ustedes. Yo voy a dictar la parte de programación, ¿sí? Quiero primeramente, para lo que es el control de la asistencia, ahorita me pongan la palabra presente, por favor, en el chat. Luego comenzaremos a dar la parte de la clase. La idea es que vamos a hacer una parte teórica y otra práctica. Quiero ver su nivel de programación. Aproximadamente lo que me mencionaban es que voy a estar 2 semanas con ustedes, 2 días, lunes, miércoles y viernes. ¿Sí? ¿Alguna duda, por favor? La idea es, eso sí, invito a que nosotros nos nivelemos en conocimientos, en cosas, ¿sí? ¿Ya? ¿Alguna preguntita que tengan? Por el momento no de mi parte. Sí, o sea, la idea, como menciono, que si generemos un buen ambiente, la idea es nivelar, o sea, refrescar conocimientos, cosas, ¿sí? Cualquier duda que tengan me pueden preguntar, ¿sí? Preguntas. No, ahorita vamos a ver el tema de Java. Y vamos a ver ciertos aspectos de refuerzo de lo que es la programación, ¿sí? Sí, una consulta, estimado. Tal vez al rato de finalizar este curso, ¿esto se va a ser evaluado en examen parcial y final o cómo va a ser evaluado esto? Verán, yo pienso, o sea, de mi parte, hacer pequeños talleres, hacer también una previta al final. Yo no soy, como mencionado, una persona que le guste, digamos, ser mala gente como profesor. No me gusta ser así. Me gusta que el potencial del estudiante se incremente, ¿sí? La idea es que si tienes alguna duda, tú me digas, bueno, tengo esta duda, no entiendo esto, y yo te lo explique, ¿sí? Mis clases siempre son teórico-prácticas, les hago hacer una pequeña, doy la clase, luego lo que hago es un taller, alguna cosa relacionada, ¿sí? Está bien. Ya. Bueno, voy a proceder a empezar con la primera parte, que es un repaso de los datos TDA, ¿sí? Los tipos de datos TDA, ¿sí? Son los tipos de datos abstractos, ¿sí? ¿Sí? Son, como mencionaba, alguien me puede decir, o sea, antes de todo, que uno por uno, qué lenguajes de programación han manejado o qué partes de la programación han manejado o qué, si algo de programación han hecho en este último tiempo. Bueno, me presento, yo soy Stalin y he manejado la parte de C, Visual C. Eh, no he manejado, la verdad, Java mucho, más lo que aprendimos en la parte del NAT, pero le comprendí bastante bien en ese sentido, pero sí me gustaría practicar, tener más ejercicios en los que pueda eh, ver cómo se funciona de mejor manera. Como se dice, en la práctica se aprende. Ya, no se No, preocupen. claro, no trabajo en realidad en la parte de programación, yo trabajo más en la parte de redes. Ya, no hay problema. O sea, con lo que es práctica, yo tengo la costumbre de pasar diapositivas que tienen código, que tienen cosas, ¿sí? También con haciendo una revisión flash, ahorita vamos a ver algunos conceptos de algunas cosas, ¿sí? ¿Sí? La idea es que todos pasen de este, o sea, tengan buenas, o sea, buenas notas en esta, digamos, en esta pequeña revisión, por mi parte, en lo que es programación, ¿sí? Bueno, ¿alguien más que quiera participar? Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es David Neger. Igual, últimamente no he estado mucho en el tema de la programación, por lo que me manejo en otra área en el trabajo.
pero sí he tenido, en el instituto revisé, me enseñaron sí, C++, un poco de Java y lo que revisamos en el NAC. Ya, no hay problema. Bueno, como les menciono, la idea es el objetivo de estas clases que se van a dar es reforzar, ¿sí? Como yo digo, yo quiero que tengan toda la confianza de decirme, ve, no entiendo, ve, ¿sí? ¿Ya? Aquí, como tenemos pocas horas, es verdad, debemos considerar también que al ser pocas horas, ¿sí? Eh, mucho va a manejar también el nivel de dedicación que manifiesten. ¿A qué me refiero? O sea, la curiosidad, que me pregunten, que revisen el material que he puesto en la plataforma virtual, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí me entienden? Sí. Sí, jefe. Sí. Ya, bueno, les voy a... ¿Alguien más quiere como intervenir? ¿Cuál estás viendo? ¿Un portal a la dimensión de? ¿Alguien que quiera más alguien intervenir? ¿Sí? ¿Alguien que quiera intervenir? Yo sabía que usted iba a saber eso. Inge, buenas tardes. Mi nombre es Daniel, Ana Luisa. Eh, Igualmente como mis compañeros he tenido conocimientos de la universidad de C y de C++. También seguí un curso de PHP, pero también mi trabajo es más orientado a las redes. Entonces ya no estoy muy al día en ese campo, el campo del desarrollo de la programación. Bueno, bueno, vamos a seguir, ¿sí? Bueno, les digo, no se preocupen, la idea es ir poco a poco, igual si hay algún inconveniente por cuestiones de trabajo, en conectarse, en algo, ¿sí? Avisen, ¿sí? ¿Ya? ¿Les parece? Sí. La idea es que hay un ambiente de armonía, hay un ambiente agradable, ¿sí? Bueno, ¿sí ven la pantalla que estoy compartiendo? Sí, sí, estamos bien. Bueno, se llama tipos de datos abstractos TDA. Bueno, mi nombre es Luis Fernando Aguas, yo soy ingeniero en sistemas y computación, tengo una maestría en redes y vamos a empezar. Bueno, módulo de esta parte del día 1, objetivos del encuentro, adquirir los conceptos básicos relacionados con la programación, reconocer características de la programación, conocer las características de la programación como tal. Consideren que la programación es un arte que debemos nosotros, o sea, no te estoy diciendo que debe gustarte programar. Hay personas que no les gusta programar, ¿sí? Y hay casos que, o sea, no necesariamente tiene que gustarte, o sea, es verdad que te dan dentro de la formación, pero no necesariamente tiene que gustarte. Hay gente que le gusta más redes, le gusta otras tendencias. Frase motivacional. Cuando te encuentras a ti mismo, al lado de la mayoría, es tiempo de reflexionar, de parar y reflexionar. Mark Twain. Bueno, yéndonos un poco más a esta estructura, tenemos que los tipos de datos abstractos, los tipos de datos en general, están clasificados en enteros, booleanos, strings. También lo que era Applet, lo que manejaba antiguamente Java para lo que es web. El tipo de dato que especifica rangos de valores. También que tenemos, podemos tener algunos errores comunes, ¿sí? Como aplicar operaciones, la necesidad de la memoria, bueno, usamos generalmente C, lo que son los punteros, lo que es en sí también el manejo de arreglos. Considera que C no tiene garbage collector. ¿Qué más te puedo decir? Orientándonos a Java. Java tiene 8 de tipo de datos primitivos. Tenemos el booleano, el char, el byte, el short, el int, el long, el float, el double. Cada primitivo que tiene, conjunto de valores, representación de datos y operaciones, ¿sí? Vamos a ver que esto se relaciona un poco con la programación orientada a objetos. Es lo que veremos el día viernes, ya comenzaremos a dar un poco de refuerzo a la programación orientada a objetos, ¿sí? Combinada con la parte de la programación visual, ¿sí? ¿Qué más te puedo decir aquí? La evolución al TDA, al tipo de dato abstracto, ¿cómo es esta evolución? Y ahí vamos a tener una definición que se llama, que es un conjunto de valores que toma una variable, un parámetro. También puede ser el dominio de valores operacionales. Y aquí también viene la parte de la estructura de datos, que es la disposición de datos necesarios para almacenar los valores. ¿Qué les digo también? Tenemos los enteros dentro de TDA, tenemos también el tipo de dato integer,
Por ejemplo, Inter de Pascal, el int de Java. La estructura de datos tenemos la representación en enteros de 16 bits, de 32 bits, lista de dígitos, las colas, las pilas. Y dentro de conceptos tenemos ¿qué es abstracción? Abstraer como tal es agrupar, sacar y agrupar. Tenemos que hay un método de resolución de problemas que nos permite destacar los detalles y dejar a un lado lo que es irrelevante. Aquí que tenemos también, hay que considerar las operaciones definidas. Aquí tenemos, se hace mediante una especificación, es decir, cuando yo estructuro lo que es la clase y los objetos, ¿sí? ¿Qué más les puedo decir aquí? Tenemos que en este diseño de programas, tenemos el uso de abstracciones, ¿sí? ¿Y qué se trata con esto? Las abstracciones, identificar los subproblemas, ¿sí? Al abstraer, ¿qué estamos diciendo? Metiéndonos a la programación y a objetos, porque considera que un objeto es una abstracción de la realidad, ¿sí? Que tiene métodos, atributos, ¿sí? Ejemplo, yéndonos a la clase, lo que es la clase de perro. ¿Qué? Yo quiero abstraer el objeto perro. ¿El objeto perro qué tiene? El perro como tal, ¿qué tiene? Tiene color de pelaje, ¿ya? Es un atributo. ¿Qué tiene? Ojos, tiene estatura, edad. ¿Ya? Una operación que hace un perro. Ladra, salta, ¿ya? Ladra, salta. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos aquí? Implementamos cada abstracción y verificamos el programa. ¿Saben decir que lo mejor en la actualidad qué es? Todo pasar a programación entre objetos. ¿Sí? Preguntas, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, sí, May, vamos a seguir. Bueno. Vamos a seguir. ¿Qué les puedo decir acá, más acá? Nosotros de los que vemos de extracción, ¿qué son? Módulos, clases, generalidad, ocultamiento. ¿Sí? ¿Qué más tenemos aquí? Las clases, los módulos que ya les decía, ¿sí? Bueno. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? ¿La abstracción es lo mismo que el polimorfismo, tal vez? No. La abstracción es un modelamiento que nosotros generamos para crear casos en función de la programación. Nosotros, ¿qué es el polimorfismo? Generalmente el polimorfismo es las diferentes formas en las que reacciona un constructor o una función. Nosotros tenemos en lo que es el constructor el ejemplo más plausible de esto. ¿Por qué? Tenemos un constructor que puede ser vacío, no te recibe parámetros. Tenemos un constructor que te recibe parámetros. ¿Ya? ¿Ya? Podemos tener que en la clase perro, si el parámetro, digamos, color y también edad. ¿Ya? Pero podemos tener otro constructor que te reciba 3 parámetros. Ese es el polimorfismo, las diferentes formas en las que se actúa. ¿Sí? En la que se adapta a la función o el constructor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? ¿No? Bueno. ¿Qué más les tengo por aquí? Vemos el encapsulamiento. El encapsulamiento aquí es relacionado mucho al atributo private. El atributo private lo que tenemos aquí incluido es que prácticamente solo los elementos que pertenecen a la clase pueden acceder. ¿Cuál es la desventaja del encapsulamiento? Facilidad de modificación, reutilización de código. Pero aquí también una desventaja, que muchas veces para casos de programas complejos no se puede acceder desde otro punto que no sea la clase. ¿Qué más te puedo decir? Que el TDA es como una caja negra que manipula una unidad básica donde tú desconoces su estructura interna. ¿Ya? ¿Qué tenemos de aquí? Abstracción funcional, de rutina, la parte de abstracción de datos. En lo que es funcional, tenemos a nivel de lenguajes como Fortran, COBOL, BASIC, Pascal. ¿Sí? ¿Qué más tenemos en la abstracción de datos? La otra. Tenemos aquí los tipos de datos, la parte de los lenguajes, cómo se van adaptando. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? Ninguno. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? Sí. Ya. Bueno, y haciendo un paréntesis, por favor, voy a escoger a alguien que sea como coordinador de curso y ahorita voy, ¿quién me quiere ayudar como coordinador?
Es para darle mi celular para que nos podamos comunicar por cualquier deber. Eso sí, les aclaro, no voy a ser tan estricto en los deberes. Vamos a tener un plazo prudencial, ¿sí me entiende? ¿Sí? Bueno, vamos a seguir. Tenemos la parte de los lenguajes de bajo nivel, estructuras y orientados a objetos. ¿Cuál es ahora la tendencia? Orientados a objetos, también los que manejan paradigmas de programación, lo que es los modelos de programación como tal. El soporte de TDA, ¿qué tenemos? Los lenguajes estructurados, los definimos por el usuario. Nosotros tenemos los datos de las operaciones que van aparte, los orientados a objetos, las clases. Aquí, ¿cómo se puede reutilizar las clases? Mira, ejemplos de TDA. Tenemos clase alumno, clase empleado. Por si acaso este punto la viñeta no va, esto solo se me ha puesto en la presentación, ¿sí? ¿Sí? Aquí, ¿qué pasa si no le declaré constructor? No importa, porque se hace referencia al constructor vacío, ¿sí? ¿Qué más tenemos aquí? Las especificaciones informales, que la descripción de una abstracción como tal se realiza con el lenguaje natural, la notación de la especificación, las partes que deben tener también significado, las partes deben ser opcionales. Por cada atributo, ¿qué debemos de indicar? Nombre, descripción, características, valores normativos. En el nombre es, como yo lo que les decía, color, eh, también la parte en lo que es la clase persona, que tiene una personalidad, tiene peso, tiene color. También la parte de lo que se va a utilizar, las características. Por cada método, ¿qué debemos indicar? Parámetros, valor de retorno, precondiciones, efecto, excepciones. En lo que es parámetros, debemos explicar el significado de cada uno, valor de retorno, describe qué valor se devuelve, las precondiciones son los requisitos, es decir, en una función, qué dato me llega, qué dato me ingresa. Las excepciones, debe haber lo que es de excepciones, usamos mucho lo que es try catch para controlar lo que es en un programa. En el método constructor, para generar una nueva instancia objeto. La observación permite visualizar el estado de un atributo. Modificación permite de manera controlada modificar los atributos del objeto. ¿Preguntas hasta aquí? No, Hice una pregunta. ¿Esta información es la programación orientada a objetos o es en general? Ahorita es parte estructura de datos, parte programación entre objetos. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a ver para que no sea tan cansona la clase. Vamos ahorita, les voy a poner un pequeño taller, ¿sí? ¿Les parece? ¿Sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el factorial, ahorita puse en el chat, de un número. Pero vamos a hacer en cualquier lenguaje de programación, ¿sí? Luego ya me dicen, me presentan, me comparten por pantalla y yo les habilito el link. ¿Les parece? ¿Sí? sí, Ya. Sí. Bueno, entonces les voy a dar 20 minutos, por favor, ¿sí? Hagan en cualquier lenguaje de programación. ¿Sí? El factorial de un número. ¿Sí? Tienen 20 minutos.
Yo tengo, tal vez me podría ayudar revisando si estoy bien. Aló. Aló. Estimado Luis, Buenas tardes, ¿cómo está, estimado Yandri? ¿cómo están ustedes? Bien, bien, sin novedades. ¿Ya? ¿Todo bien? Sí, Profe Luis, parece que el profe salió.
Buenas, ¿aló? ¿Ya acabaron con el taller? ¿Ya Sí. acabaron? Sí. Ya. Bueno, quién me puede ayudar proyectando, por favor? Yo le puedo proyectar para ver si que me ayude revisando, por favor. Bueno, Aquí estaría. Ya, aquí le tengo compartido. Yo le hice en C++. Y bueno, le hice de la siguiente manera. Le puse la librería, le dejé el in the main como para que regrese el valor. Le declaré las variables, la i, el num y fact. Entonces le pedí al usuario que digite el valor a factorar. Escaneé el valor del número que va a ingresar. De ahí inicialicé la variable factor en 1, ya que los factores comienzan desde 1. Y usé un for desde 1, que i sea igual a 1, hasta i sea menor o igual al número que yo ingresé. Y que vaya en aumento de 1 en 1. Y más. De ahí en la variable factor le dice que factor sea igual a factor por el valor de i recurrente. Y al último imprimí el valor del factorial y el valor del número, solo como mensaje. Y al rato que lo ejecuto, me sale el mensaje: digite el valor a factorar, le pongo, no sé, un 4. Y me sale el factorial de 4 es 24. ¿Sí está bien? sí, sí está bien. Ya, dejo de compartir. Sí. ¿Alguien más? Yo Inge también. Ya. A ver, aquí yo igual hice con lenguaje C. Primero incluí la biblioteca. Declaré la variable X que lo voy a usar en el for, una variable número que es donde se va a ingresar el número, y el factorial lo inicialicé igualmente en el número 1 porque es de donde se va a partir a factorar. Y con un printf puse para ingresar, para pedirle al usuario que ingrese el número a factorar. Lo guardamos en la variable número, en la parte de aquí, en el for. X que comience en 1, X va a ser menor o mayor que el número, se va a estar en el bucle hasta el número que me ingrese el usuario, y X se va a incrementar, se va a ir incrementando. Y aquí está, esta es como la forma así como simplificada de decir factorial es igual a factoriar por X. Le puse así nomás, y aquí al final ya que me muestra en pantalla el factorial del número. Por ejemplo, ahí ingresemos el 5. Y me sale el factorial de 5 es 120. Y eso nomás, Inge. Ya, muy bien, está muy bien. Bueno, vamos a seguir avanzando con la clase, ¿sí? La idea es, no sé, ¿qué les parece? O sea, ir así haciendo parte práctica, parte teórica, para que no sea aburrido, ¿sí? Sí. Sí, Inge, sí está bien. Bueno, vamos a seguir, ¿sí? Como yo mencioné, la idea es que no se aburran, ¿sí? Bueno, vamos a seguir con esto. Tenemos aquí la observación, tenemos el constructor que les mencionaba, la parte de la modificación, ¿sí? En la modificación está orientado con los métodos set, ¿sí? En lo que es observación con los métodos get, ¿sí? ¿Sí han escuchado métodos get y set? ¿Sí? Ya. Bueno, vamos a seguir aquí. Podemos tener una idea de fecha, nombre fecha, la descripción, las características. Pues nosotros podemos especificar los valores que son admitidos. ¿Qué más? Tenemos también el constructor para crear una fecha, mira. Este es un ejemplo de constructor, mira. Puedo poner que sea tipo fecha crear, mira, que va a recibir esos elementos. Donde el parámetro D es el día, M es el número del mes y AN es el número del año. Variable del retorno que tenemos, la fecha. Las precondiciones que deben ser mayores o iguales a 0, ¿sí?
mayores o iguales a 0, tanto el día, el mes y el año. El efecto que debemos devolver una fecha inicializada con el día, mes y año. Excepciones. Debemos, o sea, poner lo que es try catch para la parte de los valores no admitidos, ¿sí? Preguntas hasta ahí. El valor de fecha, nos comentaba el profesor del NAC que debe ser de acuerdo al ANSI, porque no sabe, a veces no se sabe si poner día, mes, año o al revés. ¿Cuál sería la mejor opción? Bueno, sigamos. Espérame un ratito. Dame un ratito. Bueno, vamos a seguir. Sí, solo conecté la batería. Tenemos lo que es la parte también poniéndole más detallado, la parte del nombre, los parámetros. En sí, todo esto son funciones. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, Inge. Bueno, vamos a seguir. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bueno, verán, lo que es esta parte de los tipos de datos abstractos que va ligado con la estructura de datos, como tú puedes ver, ¿qué sería? Por un punto de participación, con lo que he estado repitiendo. Por un punto de participación. ¿Puede repetir la pregunta? Bueno, ¿qué le relacionan esto de los TDA, de los tipos de datos abstractos? ¿Con qué parte le relacionan de la programación? ¿Las variables? Las variables. No, en general TDA. Sí, no sé si me pusieron atención que yo les decía que la programación orientada a objetos, que las clases. Es como está estructurado el lenguaje. Y más sería con las clases de la programación orientada a objetos. ¿Por qué? Porque yo puedo especificar yo puedo crear una fecha como yo desee, poniendo un tipo de formato, lo que ya estaba explicando antes, ¿sí? ¿Alguna acotación de ustedes? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a seguir, ¿sí? ¿Qué más les puedo decir con esto? ¿Qué tenemos aquí? La parte de las especificaciones formales, el prototipado. Y el prototipado como tal, tenemos que definimos de una manera precisa utilizando un lenguaje matemático. La parte del prototipado
pueden llegar a ser ejecutables. Para nosotros es un prototipo de cualquier cosa. ¿Sí? Generalmente el prototipo nos ayuda a tener una percepción de lo que va a ser el programa. ¿Qué más hacemos con el prototipo? Podemos llegar a un punto de corrección, y así verificación automática de lo que funciona correctamente. También la reusabilidad, posibilidad de usar la especificación en distintos ámbitos. ¿Qué es un ámbito? Cuando tú utilizas código, llamas una función, llamas un método en otro lado, en otra parte del programa, ¿sí? Generalmente los métodos matemáticos, como calcular un área, alguna edad, algún sueldo, eso se lo llama en otras instancias, o también los métodos que se encargan de validación de campos. ¿Preguntas hasta ahí? No. Bueno, ¿no hay preguntas? ¿No? Bueno, No. ya, preguntarán con confianza, ¿sí? ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos esta parte de lo que es la descripción formal. Primero tenemos el nombre genérico. Tenemos los conjuntos, conjunto de datos que intervienen. Tenemos la sintaxis, que son las operaciones definidas. Y por último, la semántica. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Por último, ¿qué tenemos? Los métodos de especificación. Tenemos el método axiomático o algébrico. Usamos operaciones matemáticas, axiomas. También tenemos la parte operacional o constructivo, que es independientemente de las operaciones que se tenga. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Vamos a seguir. Mire, ahí está un ejemplo de constructor. Eso ya como una parte, o sea, ya notación matemática, un poco matemática. ¿Sí? ¿Sí? Preguntas hasta aquí. ¿Qué entienden de esta diapositiva? Por favor, alguien que me quiera colaborar. De la presentación que puse ahorita. Le entiendo que la parte de modificación son operaciones algebraicas, tal vez, de lo que estoy notando. Sí, o sea, en sí, o sea, ahorita es una parte medio matemática lo que he puesto. Una notación. Está muy bien, ¿alguien más? Un modelo matemático compuesto por operaciones que están definidas. Sí. Bueno, en fin, aquí tenemos, esa sería la notación. Esto no conlleva nada con la parte matemática. Eso es más si son notaciones para saber cómo está. Yo tengo el constructor y hago una instanciación. En la modificación puedo hacer una edición y en una consulta se devuelve. ¿Sí? ¿Qué más tenemos adicionalmente? Vamos a acá. Tenemos la parte, un ejemplo y un tipo de dato abstracto booleano. Nombre booleano que podemos poner, conjunto de valores que pertenecen valores booleanos, o sea, falso y verdadero. La sintaxis sería que verdadero puede apuntar a B, A o no, por diferentes estructuras. Tenemos la parte semántica, que para todo B en B y está en un universo. O sea, en sí, esto solo es un ejemplo un poco más abstracto.
¿Qué más les puedo decir? Y un método axiomático. La especificación es completa, se puede controlar de una forma sencilla las operaciones de construcción. Es correcta cuando puede obtener un resultado final. ¿Cómo se garantiza esto? A través de las operaciones que hemos definido. Además tenemos el método constructivo. Se diferencia del axiomático porque se establecen condiciones. Tenemos la precondición, relación que se debe cumplir con los datos de entrada para que la operación se pueda aplicar. La postcondición, relaciones que se cumplen después de ejecutar la operación. Preguntas hasta aquí. Tal vez si hay algún ejemplo para poderle ver. Ya les muestro. Bueno, aquí tenemos esta parte de la notación en sí. La notación, esta parte conlleva a los constructores de las clases y a las funciones, ¿sí? La precondición es que, digamos, tú verifiques que solo sean enteros, solo sean los parámetros que tú recibes de las funciones, ¿sí? Preguntas. Bueno, aquí es otro ejemplo, está más poco orientado a la parte matemática, es de verificar que pertenezcan al conjunto de los reales. ¿Qué más puedo decirles de aquí? Nosotros en esto, los TDA, como tal, consideramos mucho lo que son los constructores, o sí, las funciones de una clase. ¿Qué más te puedo decir aquí? En lo que es Java y a lo que mencioné con los constructores y métodos, ¿cómo se hace esto? Aquí tenemos, por ejemplo, public class died, ¿sí? Tenemos aquí la clase que es un valor singular, y aquí, ¿qué podemos decir? En lo que es die, el número de lados que me recibe el constructor, tenemos una función que se llama assessor, que es el retorno del último lanzamiento, ¿sí? Lo que sería un dado, ¿sí? Y tenemos la parte del transformador, la mutación, que retorna de nuevo el resultado del lanzamiento. Mira, preguntas hasta aquí es lo que prácticamente les explicaba. Pueden ver el código que tengo aquí. ¿Alguna pregunta? El constructor es este de acá adentro, el que dice public die. Sí, Ya, entonces este constructor es como más o menos las funciones que manejamos en C++, algo así. sí, sí. En sí que tiene la clase. Tiene los parámetros que son como esos atributos. Tenemos ahí private y número de lados, el random, tenemos también el lado, también tenemos aquí el constructor ¿cuál es la diferencia de un constructor en una clase que carece de tipo? ¿Sí? Es decir, no tiene tipo y tiene el mismo nombre de la clase. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Preguntas hasta ahí. Una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre public, private y otro que no le ponen en la clase? Bueno, he visto Voy a ejercicios de regresar. código que no le ponen. Verán, ahorita lo que no sea el el private es que únicamente tú puedes acceder, los elementos que pertenecen a la clase pueden acceder. El estático es que es una variable que no va a cambiar drásticamente de valores. Va a tener un número de valores constantes, por eso se pone estático. ¿Sí?
¿Alguna pregunta más? Preguntas. Disculpe, el que dice aquí igual a rol, ¿eso a qué se refiere? ¿En qué parte? En el último que lado es igual a rol. O sea, lado es la variable y Estamos rol. invocando eso a una función, ¿sí? Estamos diciendo que la función roll se le va, o sea, le vamos a asignar en la variable lado, nada más. Ah, ya, Yo listo. puedo crear un constructor que sea solo de lo que son lados, ¿sí? Puedo poner un constructor que sea, por ejemplo, ¿qué te diré? Que en vez que me reciba el número de dados, me reciba, por ejemplo, ¿qué te diré? Digamos, no me reciba nada. Puedo ponerle public date entre paréntesis, ¿sí? No me va a recibir nada, ¿ya? El this, ¿qué se usa el this? Es un puntero. O sea, lo que te dice es que yo pongo this punto número en la 2, estoy haciendo una referencia a la variable que yo estoy colocando, ¿sí? Para que eso apunte, si ven donde dice private in número de la 2. ¿Sí lo ven? Sí, Ya. Eso se hace una referenciación, ¿sí? ¿Ya? ¿Y por qué he puesto el constructor en un estado válido? Porque estamos enfocando, estamos estructurando lo que es el elemento de la clase dado o die en inglés. ¿Sí? Preguntas hasta ahí. Preguntas. ¿Alguna preguntita? no. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué más les puedo decir? En esta parte de los tipos de datos. Un tipo de datos describe los valores, representaciones y operaciones, ¿sí? ¿Qué más te puedo decir aquí? Esto es relacionado con lo que es la programación orientada a objetos. Vamos a tener un constructor, vamos a tener la parte de funciones que nos van a permitir estructurar la clase como tal. Mira, si ven este código, ¿quién me puede comentar lo que ven? Esto es hecho en Java, ¿sí? Comentarios del código que tenemos. De lo que le estoy entendiendo ahí, eh, tenemos las variables privadas, dos que son de tipo doble, que se llaman real e imagen. De ahí se le crea un constructor que es del mismo nombre de la clase pública, que es complejo, donde se le asignan el valor de 0.0 por ser doble y el de imagen también 0.0. Luego se llama al public complejo y se le manda las variables que antes se le había asignado. Y únicamente se le pone this real, o sea, se le asigna la misma variable, el valor de real que ya habíamos puesto. Es lo que le entiendo del programa. Ya, muy bien, ¿sí? Bueno, vamos a hacer otro pequeño taller. Vamos a hacer una Disculpe, clase. tengo una duda. ¿Cuál? O sea, ¿tiene el mismo nombre de constructor el public complejo donde le asigno las variables que el otro public Exactamente, ese es complejo? el constructor, ¿sí? Ah, ya. Tiene que tener el mismo nombre de la clase, ¿sí? Cuando cambia el nombre de la clase, ya no es un constructor, sino, ¿cómo se llamaría? No, es que sí, digamos que en vez de que se llame complejo, se llama public class casa. Abajo donde está el constructor dice public complejo. Ahí debería llamarse public casa. ¿Sí? Ya, listo. Ya. Les voy a dar ahorita un pequeño taller que hagan algo similar a lo que ven en pantalla, ¿sí? Si tienen una duda, me dicen. ¿Sí? ¿Sí? Sí.
Tenemos unos 20 minutos, ¿sí? ¿Sí? Para hacer este ejercicio. Ya voy a crear los links en la plataforma. ¿Les parece? Sí. Listo. Ahorita voy a crear los links para que suban ambos talleres, ¿sí? Preguntas. El segundo ejercicio que debemos hacer, solo debemos hacer de constructor. No, toda la clase, pero eso solo es, como les mencioné, solo es escrito, o sea, no en un Word pueden hacerme esa parte, ¿sí? Ok. No se olvidarán también de resolver el cuestionario, un cuestionario corto que he colocado, ¿sí? Ese cuestionario lo pueden resolver a nivel de toda la semana, ¿sí? Ya, es porque justo le veo el cuestionario corto que dice que podemos hacer hasta el 24. Tal vez sí nos puede No, alargar la ya le cambio la fecha, ¿sí? No te preocupes. Ya cambio la fecha, eso no hay problema. No nos vamos, como les digo, a complicar, ¿sí? Voy a poner ahorita el taller. No, solo para que suman los dos pequeños ejemplos. Mañana, como es el día miércoles, sí vendrán comiendo bien, revisando un poco, porque ahí sí vamos a hacer programa, ¿sí? ¿Sí? Ahí sí vamos a hacer programa. ¿Ya? Los talleres los subimos en un archivo Word, ingeniero. El último sí. El primero donde tenían que hacer el código, ese sí necesito que lo suban, o sea, suban el código, un comprimido del código. ¿Sí? Eso me va a permitir de alguna forma
saber cómo está su nivel de programación. ¿Sí? Con cosas como les digo así de simples me doy cuenta cómo está el nivel de programación. ¿Sí? Que así vamos estructurando también un poco de, o sea, el taller, si han hecho, o sea, no, también no voy a ser drástico calificando. El taller va a ser un nivel, o sea, como les digo, fresco, voy a calificar fresco, ¿sí? Lo único que quiero es que cumplas, que subas y ver cómo estás en programación, nada más, ¿sí? Preguntas. ¿Alguna preguntita? Bueno, ya habilitado, por favor revisen, ¿sí? No me Revisen, queda muy claro el taller 2. ¿Qué debemos hacerle? ya les voy a compartir otra vez lo que les pido que hagan. Espérame un ratito, voy ahorita estoy. Perdón, ahí sí. Algo como similar a lo que ven ahorita. ¿Sí? ¿Sí alcanzan a ver? Sí. Sí, ¿Hay dudas? Me avisan. ¿Sí? Si tienen dudas, me avisan. Si tienen dudas, me avisan, por favor, ¿sí? ¿Alguna pregunta?
Preguntas. El compañero dice Lugmania, me ha levantado la mano. ¿Alguna pregunta? No, ese era del anterior ejercicio. Ya le bajo. Ya. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Julito, no te pongas ahí. ¿Alguien que ha terminado que desee presentar? Yo tengo hecho un, no sé Ya, si me ¿puedes puede ayudar. compartir para por favor ver? Me sale que usted ahorita está compartiendo. Ahí, por favor. Lo estaba haciendo así. Estaba siguiendo el ejemplo que nos estaba dando. Le hice un public class, un área de triángulo. Declaré las variables doble como base y la doble como altura. En la public area, en el constructor, le asigné la variable en base de 3.5 y la altura de 7.8. En el otro constructor mandé igual la base y la altura. Y luego le asigné a this base es igual a base y this altura es igual a altura. ¿Estaría bien o debo hacer algo adicional? ¿Me escuchan? Está muy bien. ¿Sí? Sí, está muy bien. Eso es lo que yo les pedía que hagan, nada más. Que me entiendan el concepto básico de lo que es esta parte de los TDA, que en sí deriva lo que es la programación interobjeto. ¿Sí? Ahí ya. Listo, entonces, ¿sí se lo puede subir en blog de notas o Sí. necesariamente en Word? Y no necesiten blog de, o sea, en blog de necesito, o sea, en blog de notas es suficiente, ¿sí? ¿Ya? Y es que entendamos conceptos. Cuando se entienden los conceptos está todo, ¿sí? ¿Alguien más que desee presentar? ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera presentar? ¿Alguien más?
Bueno, entonces hasta ahí quedemos, ¿sí? ¿Les parece? Sí, Ya, nos vemos el día miércoles. Que Listo. pasen bien. Buena noche. igualmente, hasta luego.